de reconocer nuestros errores y regresar a ti, Señor. Padre, gracias, porque cada día, Señor Dios, aprendemos, cada día también procuramos, Señor Dios, acercarnos a tu presencia. En esta hora, Señor, queremos que tú nos bendigas también a través de tu palabra. Te entregamos a ti la alabanza, el reconocimiento en nuestros cantos a ti, Señor. Y también depositamos ante tus manos toda necesidad, Señor, que tu pueblo pueda tener en esta hora. En el nombre de Jesús, bendícenos a través del conocimiento de tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto a escuchar, para actuar, para reconsiderar, para analizar las cosas, Señor, y hacer los cambios necesarios. Danos fuerza, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Tome su asiento, hermanos, póngase cómodo. Vamos a salir del internet. Le avisamos a nuestros hermanos que no se nos fastidien. Lo hacemos porque queremos grabar el mensaje y quede grabado. Así que hágale un refresh a su página otra vez para que volvamos a aparecer ahí y escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 5, porque hoy estaremos analizando este hermoso tema. Hermanos, navegué mucho para poder sacar este tema. No porque... Bueno, el problema es que tiene tanto, hermanos, este libro, tantas cosas que enseñar, que si te vas a la exégesis de cada cosas que hay, enseñanzas, pues no terminaríamos en media hora o una hora. Y traté de sacar algo así por encimita para poder entender esta escritura, pero sin ir a una exégesis profunda, porque queremos reconocer a algo importante en este mensaje que no nos da tiempo, como si fueran un estudio, como los jueves que tenemos nuestros estudios, que nos es más fácil poder analizar con calma cada enseñanza que vamos leyendo. Pero hoy quiero tomar un título, un tema que tiene como título Esclavos Voluntarios. Nuestra hermana Viti sale con los niños, las mamás pueden darle los bebés, solo los bebés a nuestra hermana, para que vaya, déjelos allá en su cuarto de los niños y se viene. Esclavos voluntarios es el tema que hoy tenemos a tratar. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19 es la porción bíblica que vamos a analizar. Saben que hace unos años, creo que 4 años atrás, fui con el doctor porque me encontraba en una situación, de 4 a 5 años atrás fui con el doctor, me encontraba yo pues mal, estaba yo sobrepeso, bueno, estamos todavía sobrepeso, pero el problema está que yo me estaba sintiendo muy mal y estaba comiendo muy mal a horas de la noche que no debería de comer. Y yo fui con el doctor, ¿verdad?, para que él pues hiciera algo, porque yo me sentía mal. Y ya el doctor me ve y me dice, bueno, mire, vamos a hacer estos análisis, pero su problema se quita si usted tiene más cuidado para comer, alimentarse mejor, deje de comer tanta grasa, deje de comer tanta carne, coma más saludable. Me empezó a dar, ¿verdad?, la manera de ayudarme a mi restablecimiento. Yo solamente lo miraba y con un cinismo le contesté, uy, no, usted me está pidiendo cosas imposibles, que deje de comer carne, no, pídame otra cosa, doctor. Como si el que estuviera enfermo era él. Recuerdo todavía esa conversación con el doctor. Me miró con esa mirada que me hizo recordar cómo yo miro a muchas personas cuando vienen a pedirme consejos espirituales y solamente pues nada más quieren, pues no sé, que les haga un milagro, como yo esperaba que el doctor me hiciera a mí un milagro, ¿verdad? Pero la respuesta de él, sincera, honesta, para solucionar mi problema, yo cínicamente contestaba solamente con evasivas, diciéndole, no, doctor, no creo, es muy difícil para mí cambiar de alimentación. Me daba una página de internet para que yo checara, viera lo que él me estaba explicando,
Él trataba de ayudarme, me miró, pero como que él seguía, ¿verdad?, tratando de animarme a que yo tomara una buena decisión. Hermanos, esto pasa tan frecuente en nuestras vidas, tan frecuente en nuestras vidas, que nosotros queremos que las cosas se nos solucionen, no sé, con que me diera una pastilla, que me diera algo para que ya se me quitara. No era cuestión de una pastilla, no era cuestión de una inyección, era cuestión de un cambio de vida, de un estilo de vivir. Ahora, yo lo escuché, yo tomé el consejo. No tomé el consejo para sufrir las consecuencias. Mucha gente hoy en día continúa echándole la culpa a Dios por todas las desgracias que pasan en su entorno, por el mundo en que vivimos y por nuestro hogar, por nuestras situaciones, porque no mejoran, porque esto, porque lo otro, pero nunca queremos hacer los cambios que Dios está dispuesto a ayudarnos, llevarnos de la mano para que hagamos esos cambios, pero que no los va a hacer Él por nosotros. Los tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Dicen amén? El tema de hoy es esclavos voluntarios. Una esclavitud voluntaria. La historia, hermanos, nos habla de los esclavos, algunos de ellos porque nacieron esclavos, sus padres eran esclavos y por lo tanto ellos donde nacieron, pues nacieron como esclavos, como algo que le pertenecía al dueño de sus padres. Otros por algunas otras razones los compraron, desgracias que pasaron y pasaban a ser esclavos. Otros mencionan que estaban contentos con ser esclavos e inclusive había una ley que nosotros leemos en la Biblia que iban voluntariamente a que le hicieran un agujero en la oreja como marca, como señal de que voluntariamente ellos estaban de esclavos ahí para siempre ya. Eso nos recuerda hoy en día, hermanos, cómo la humanidad sigue viviendo en esclavitud, tanto como para Satanás. Muchos voluntariamente hacen pacto con él y quieren servirle a él porque dicen que él es el verdadero amo y Señor, la verdadera luz de este mundo. Bueno, otros dicen no estar inconformes, pero ahí están. Dice Pablo, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, por motivo de que soy esclavo del pecado. Hoy día esto continúa vigente en la vida diaria de las personas. Lo triste, mis amados hermanos, es que muchas gentes lo desconocen y otros voluntariamente quieren o pretenden desconocer esa oportunidad de libertad que Dios nos da a todos y que Dios facilitó a todos nosotros. Claro que la libertad cuesta. La libertad cuesta. Y lo vimos en el ejemplo del pueblo de Israel, cuando después de ser libres se quejaban, ¿verdad?, por su situación, pero eran libres, pero se quejaban porque querían ser libres, pero que todavía les siguieran llevando las ollas de carne, la comida a sus personas. Ahora tenían que buscarlas, ahora tenían que proveerlas porque eran libres y tenían que trabajarla. Amén. Entonces, a veces la gente no quiere dejar la esclavitud del pecado para venir a Cristo porque tiene que luchar. Tiene que navegar, tiene que hacer esfuerzos. Y dice, no, yo estoy muy bien en el pecado, está bonito el mundo, está bien. Aunque lo cachetea cada rato y Satanás dice que vino a matar, robar, destruir. Destruye tanto la vida de las personas, sus esclavos, que terminan suicidándose, se matan a muy temprana edad, se matan porque tienen dinero, se matan porque no tienen dinero. La cuestión es de que los destruye, los acaba, porque esa es su misión. Es importante que reconozcamos estas escrituras que hoy vamos a leer y reconozcamos que muchas personas
hemos decidido también no ser esclavos, ser libres para hacer la voluntad de Dios y vivir de una vida honesta que glorifique la vida de Dios y para lo que hemos sido creados. Hemos sido creados no para destruir, sino para construir, para mejorar este mundo. Pero mire todo lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuántos canígulas tendrá que aguantar el mundo todavía que los gobierne? O Calígulas, perdón. Dije Canígula, Calígulas. Cayo Julio César Germánico fue uno. Cayo Julio César Germánico, que recibió el nombre de Calígula porque dice que de chiquito le gustaba ponerse los zapatos de los soldados. Y la Calígula es el zapato de un soldado, de un militar romano. ¿Cuántos locos, o no locos, pero actitudes locas, actitudes como un hombre que ama un caballo español y lo ama tanto que le pone lo pone en un lugar donde está de mármol con oro? Cuando iba a correr, porque era un caballo de carreras, calla a todo mundo porque el caballo tiene que dormir para mañana que va a correr, y lo nombra cónsul. ¿Cuántos Calígulas vamos a aguantar hoy en este mundo que nos gobiernen, que estén dirigiendo, que estén actuando? Gente que tiene una actitud tan despótica, tan fuera de orden. ¿Cuántas guerras y muertes continúan? Porque Satanás no vino a matar, no vino a dar vida, él vino a matar, a robar y a destruir. Y la humanidad continúa engañada por Satanás, viendo la muerte, pero no arrepintiéndose de los actos, de sus acciones, no buscando la manera de cambiar, de reconocer, como con el ejemplo que les di cuando fui con el doctor. No tomando el consejo sano, el consejo bueno de un hombre que estaba sano, dándoselo a un enfermo que era yo. No, todavía yo actuando con desfachatez y una actitud inapropiada. Eso es lo mismo que vemos hoy en día con la gente, que la vemos cómo está destruida por el pecado, cómo está destruida por la maldad, pero con una desfachatez de reírse en nuestra cara cuando les ofrecemos la libertad, les ofrecemos lo que Dios nos ha ofrecido a nosotros, la bendición de conocer el Evangelio libertador, las promesas de una vida nueva. Se pueden reír en tu cara libremente, diciendo que el culpable de su vida, de sus situaciones, inclusive hasta es Dios. Vayamos a la Escritura. Analicemos el primer punto. Somos culpables y condenados por el desafortunado o triste pecado de Adán. Somos pecadores porque Adán pecó. Somos desdichados, desgraciados de la vida porque tenemos las consecuencias y estamos pagando la culpa de otro. Dice la Biblia, Romanos capítulo 5 versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Como que está un poquito así medio embarañosa la situación aquí, ¿verdad? Pero para eso estamos hoy aquí, para analizar un poco la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Somos pecadores, somos castigados inocentemente porque el culpable fue Adán. ¿Por qué todos pecaron en Adán? Pues cada quien su pecado. No es lo justo que cada quien, ¿por qué me van a culpar a mí porque otro mató a otro y me van a mí también a echar a la cárcel nada más porque es que soy su pariente y yo qué tengo que ver con eso? Solo porque soy descendiente de Adán, por eso me van a castigar a mí también. No es justo. Pero no está hablando aquí la palabra de Dios en este sentido de lo que estoy yo tratando de autojustificar mi situación. Analicemos lo que realmente pasó. ¿Han ustedes oído hablar del pecado original? Es uno más de los tantos títulos teológicos que se le da al primer pecado del hombre y a las consecuencias de ese pecado. ¿Por qué todos pecaron en Adán? ¿Por qué todos pecaron en Adán? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron en Adán? Dice, aunque no cometieron el mismo pecado de Adán, todos se mueren por el pecado de Adán. Aquí hay una situación que el ser humano no queremos comprender y no queremos analizar, porque no queremos actuar en consecuencia a la necesidad que tenemos delante. Me vuelvo a poner en mi caso. Yo quería ir con el doctor para que me diera una pastillita y con eso ya está. Mucha gente le gusta venir a alguna iglesia o ir a algún lugar porque tiene un grave problema familiar, porque tiene una grande enfermedad, y sabe lo que va a la iglesia por una pastillita de oración, que oren por él, que le imponga las manos, que pase algo sobrenatural y que se solucione el problema. Y en realidad Dios ayuda para que se solucionen los problemas, pero los problemas seguirán constantemente en nuestra vida por cuanto no hemos cambiado nuestra actitud ni nuestra forma de vida, nuestro estilo de vivir. Amén. Y ahí es lo importante, que Dios nos ayuda a cambiar ese estilo de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que cuando estamos bajo la carne, ¿cómo vivimos? Pues bajo la ley de la carne. ¿Cuál? Pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, disensiones, herejías, banqueteos, ¿verdad? Muchas tantas cosas que nos que ellos son las que nos provocan a tanto problema. Pero cuando venimos a Dios, ahora tenemos que cambiar nuestro estilo de vivir. ¿Cómo? Pues en lugar de odios, celos, pleitos, enemistades, dice la palabra de Dios que ahora tenemos que cambiar nuestro estilo de vivir a amor, paz, benevolencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. ¿Ven la diferencia? Entonces, muchas veces solamente nosotros queremos que Dios solucione los problemas, pero no hacemos los cambios a los frutos del Espíritu. Y aquí es donde Dios trabaja, y eso se llama libertad. Porque antes, aunque tú querías tener o perdonar a alguien, no podías. Simplemente, es que no puedo. Es que lo que me hizo, simplemente no puedo. Y solamente basta que me acuerde, ya ni que lo vea o que la vea. Simplemente con que me acuerde y parece que se me destroza todo el sistema interno y todo se me revuelve. Lo siento, pero no puedo perdonar. No vas a poder, porque tú eres esclavo de la carne, que es odio,
pleitos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, algo maravilloso pasa en nuestras vidas. Él nos ayuda, nos transforma a vivir de un modo que podemos tener esa bendición, que aunque no nos olvidamos de los males que nos hicieron, no nos olvidamos de las cosas malas, pero podemos perdonar. Amén. Y hay personas que solamente vienen queriendo solucionar su problema, pero sin hacer esos cambios. Hermanos, esas soluciones no funcionan, no sirven. Nunca va a haber ningún cambio en la vida de la persona. ¿Qué pasa? Que el ser humano, todos venimos después de que Adán pecó. Amén. Ninguno de nosotros viene de una descendencia de antes de que Adán pecara. Todos después de que Adán pecó. Y déjenme poner un pequeño ejemplo doloroso, triste, pero es con la intención de que ustedes puedan comprender por qué nosotros, dice la Biblia, que todos pecamos en Adán y que el pecado de Adán pasó a todos nosotros. No se trata de culpabilidad, se trata de descendencia. Se trata de descendencia, de lo que se transmite de una descendencia a la otra. Y el ejemplo doloroso que quiero poner, por ejemplo, es cuando una persona se infecta con el VIH, famosamente conocido como SIDA. Cuando una persona se infecta de esa manera, se contagia, enferma va a su cuerpo. Gracias a Dios que pues ya ahorita ya va más facilidad de que puedan vivir más, pero por ejemplo antes no lo había. Pero lo triste de todo es que muchos o ellos, cuando tienen sus hijos, ¿qué pasa? La gran mayoría, sus hijos, ¿verdad? son contagiados, nacen con esa infección del SIDA también. Entonces, el problema grave aquí está. ¿Qué hizo este niño o esta niña para nacer con SIDA? Nada, simplemente que nació de alguien contagiado, alguien que lo contagió. Todos nosotros venimos de Adán, y cuando Adán nos engendró y engendró con Eva a sus hijos, y de ahí procedimos todos nosotros ya procedimos de una generación ya infectada por el pecado, ya condenada. Ya Adán ya estaba condenado, igual su esposa Eva, a la muerte. Amén. Dios le dijo: no comas de ese árbol, de ese fruto de ese árbol, porque el día que comas, de cierto morirás. Y ellos comieron, desobedecieron, y ellos murieron, o iban a morir. Y toda la generación que venimos estamos muriendo. Biológicamente estamos muriendo, igual como fue sentenciado nuestro padre Adán a biológicamente morir. Todos nosotros vamos muriendo. ¿Qué hicimos para morir? Nosotros nada, pero ¿de dónde venimos? Esta es la grande misericordia de Dios. Cuando más adelante menciona que por un solo pecado entró la muerte, y mucho pecado, pero por una sola vida en Cristo Jesús, por su entrega de Él, dice que Él vino a rescatar mucho pecador. Amén. A mucho pecador. Ya no vino por un solo pecador, como en el caso de Adán. Ahora vino por toda la humanidad. Fue un pago grandísimo por todos nosotros. Y muchas veces nosotros no valoramos esta escritura de Romanos, donde Dios nos enseña que nosotros venimos de una descendencia pecaminosa, pecadora. Por eso dice la palabra de Dios que todos pecamos. ¿Por qué? Porque nacemos con una tendencia débil, una tendencia o más bien bajo un estado de esclavitud a Satanás y al pecado, porque nacemos todos de una descendencia pecaminosa. ¿Por qué todos pecamos? Porque cuando vamos creciendo, nuestra misma tendencia va hacia el pecado, no nos lleva a hacer el bien. O sea que nosotros no necesitamos entrenamiento para hacer el mal. Necesitamos entrenamiento para hacer el bien. Ya para hacer el mal, solitos vamos viendo cómo vamos buscando hacer lo malo. ¿Quiere acordarse usted de su niñez?
solitos vamos a hacer lo malo. Nos tienen que estar tapando para no hacer lo malo. Nos tienen que estar cubriendo, o sea, poniendo cercas, ayudándonos para no hacer lo malo. No, para hacer lo bueno, hermanos, da trabajo. Por eso es que dice la palabra de Dios, si se cumple, que todos pecaron por cuanto todos pecaron. Porque llega una edad en la que uno ya empieza a pecar. ¿Por qué? Porque ya empieza voluntariamente a rebelarse, voluntariamente a hacer lo malo. Sabes que no lo debes hacer y como quiera lo hacemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto incluye no nada más la muerte biológica, sino la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque se llega el momento en que todos pecamos. Amén. Todos pecamos. No obstante reinó la muerte. Dice no obstante. Hace una pequeña explicación, porque mucha gente quiere decir que desde que se inventó la palabra de Dios, dicen ellos, no hagas esto, no hagas aquello. Se echó a perder el mundo. Hermanos, no se trata de que la ley de Dios vino para no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello otro. No. Lo que vino a ser la ley de Dios, y esto es lo que dice aquí Pablo, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado no existió porque la ley apareció, no, el pecado ya había, pero donde no hay ley no se le inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En otras palabras, como quiera, no había ley, pero todos estaban muriendo, tanto biológicamente como espiritualmente también. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Bueno, mis amados hermanos, está hablando de que la ley aparece no para hacer culpable a las personas, sino el no hagas esto, no hagas aquello otro. Aparece como un cartelón donde te dice baje la velocidad porque ahí adelante está un despeñadero o X donde puedes morir. O no transite por este lugar peligroso, cables de alta tensión, X información. La ley solamente vino no a que apareciera el pecado, sino a hacerlo más visible, a hacerlo que pudiera la gente entender: esto es pecado y esto a mí me va a traer culpabilidad. Por eso cuando dice aquí que no es inculpado, no quiere decir que la gente pecadora antes de la ley no sería castigada, sino simple y sencillamente que no había una ley para que la gente pudiera decir: oh, bueno, yo no adultero porque adulterar es pecado, porque ahí está la ley, me lo está diciendo. ¿Me explico en esto? Pero ustedes sabían que desde antes de que existiera la ley, la gente sabía el daño que ocasionaba el adulterio. Cuando usted estudia la historia, usted se da cuenta de muchos pueblos donde tenían prohibido. Bueno, nosotros los que estamos hablando de los... a veces me confunden unas cosas con las otras, pero no sé si los mayas o los incas tenían prohibido la prostitución, pero tenían prostitutas. El que un marido fallara a una relación matrimonial era muy mal visto por la sociedad. Y miren que desconocía. Amén. Gente que desconocía. No matarás, no adulterarás. A eso se refiere la palabra de Dios. Y mire, se lo voy a poner un poquito más claro, o cómo lo declara Romanos. Vaya al capítulo 2, versículo 12 al 16. Ahí mismo en el libro. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio,
Oh, perdón, 2:12. Me salté hasta el último. Es 2:12 al 16. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Se fijan en esto? Es lo mismo que está diciendo acá Pablo, donde acabamos de leer en el capítulo 5, versículo 12, que dice, perdón, el 13, que dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y Pablo en el 2 dice que todos los que sin ley pecaron, sin ley también van a perecer. Amén. En otras palabras, no está diciendo Pablo que porque apareció la ley apareció el pecado, y los que y los que pecaron porque pues no había ley se van a lavar las manos. No está diciendo eso. Está diciendo que ellos no tenían la oportunidad de algo estable, de una regla donde dijeras: este es 1 metro. Pues más o menos, ¿cómo estará 1 metro, hermanos, de alto? Más o menos por aquí, ¿sí? Pero no es lo mismo que yo le ponga el metro. ¿Me explico en esto? Amén. No es lo mismo. Si yo le pongo el metro, ya no voy a estar, más o menos será por aquí. No, es aquí. Amén. Para eso apareció la ley. Pero todos sabemos lo que es más o menos 1 metro. Es igual. Antes de la ley no había una ley que dijera: no adulterarás. Pero todos sabían el daño que ocasionaba a las relaciones familiares el adulterio. ¿Entendemos esto? No había una ley que decía: no robarás. Pero todos los pueblos tienen leyes, y sea de cualquier parte del mundo y de los de más allá de donde puedan estar, como estén y en los años que hayan vivido, sin conocer la ley de Dios que decía: no robarás, ellos tenían leyes donde castigaban duramente el robo. ¿Por qué? Porque reconocían que robar dañaba la buena relación de la comunidad. ¿Entendemos esto? Cuando aparece la ley de no robarás, lo único que está haciendo solamente es marcando bien para que la gente no diga: bueno, no robarás, pero pues es que es por necesidad. No, es que lo que viene a decir es que no robarás, y siempre ha existido este sentimiento y estas reglas. Pero lo que ustedes no saben es que esto proviene del pecado. Lo que ustedes no saben, que esto trae muerte, trae condenación eterna. Y la ley lo único que vino a hacer es más evidente estas cosas para que supiéramos el problema que tendríamos. Por eso la gente, cuando dice: a mí no me gusta la Biblia, porque la Biblia es, no hagas esto y no hagas lo otro, no lo dejan a uno vivir a gusto. No es que no te deje vivir a gusto, lo que pasa es que no quiere que tu resultado sea la condenación. Amén. Amén, hermanos. Vamos entendiendo esta escritura. La vuelvo a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no quiere decir que nosotros hayamos pecado en Adán, pero somos descendencia de alguien que ya era pecador. Amén. Y por eso nosotros pecamos, todos. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad como seres humanos siempre nos lleva a lo malo, y por eso nosotros como padres nunca debemos, ¿cómo se puede decir? Sellar, aceptar lo malo en nuestros hijos. Ay, es que es inocente. Ay, pobrecito, mira qué monada. Tan lindo el niño. No, hermanos, es que ya la maldad empieza a ver si tenemos que corregir a nuestros hijos y ayudarlos a que sepan que eso no está correcto y que le va a traer un bien. Pero no, nosotros como padres muchas veces nos parece bien mono aquello, pobre, inocencia, son cosas de la inocencia. Sí, ya verás más al rato de la inocencia. Como humanos estamos muertos o seguros para la muerte biológicamente, y también muertos espiritualmente, porque nosotros mismos hemos pecado, no por el pecado de Adán. Entendamos una diferencia. Una cosa es el pecado y otra cosa los pecados.
Dos cosas muy diferentes. Nosotros estamos condenados por el pecado de Adán a vivir eternamente lejos de Dios. O por nuestro propio pecado. Por el pecado de Adán tenemos como consecuencia nuestra muerte y nuestra esclavitud al pecado. Pero por nuestros propios pecados nosotros somos condenados. Dos grandes diferencias. Lo voy a explicar de nuevo si no fui muy claro. Por el pecado de Adán nosotros nacimos bajo la consecuencia de morirnos biológicamente y nacimos alejados de Dios, porque somos parte de la herencia de los esclavos nacidos bajo esclavitud del pecado de Satanás. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo vino a hacernos ¿qué? Libres. Amén. Él vino a liberar a los cautivos. Por eso dice la palabra de Dios esto. Por eso Pablo dice que cuando estaba en la carne, él quería hacer las cosas de Dios, pero no podía porque era esclavo del pecado. Mas ahora, dice el 6, dice, mas ahora hechos libres, siervos de Dios, ahora es diferente. Pero nosotros no somos condenados por el pecado de Adán. Nosotros somos condenados por nuestro propio pecado, porque dice la Biblia, todos pecaron. ¿Entendemos esto? Amén. Todos pecamos. Llega un momento en que nosotros voluntariamente pecamos. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Claro que como siempre le echamos la culpa a Adán, ¿verdad? Como los hijos que cuando crecen, no, oye, tú que tu desgracia de tu vida, mira, ¿por qué vives así? No, pues es que mis padres me golpeaban, mi mamá se separó de mi papá, le puso los cuernos y esto y lo otro. No, es que mi papá te atrae, empiezan a decir que, ay, pobrecito de mí por la culpa de mis padres. No, es que yo cuando estaba chiquito pasé esto y lo otro y ahora pues vivo. Eso nada más es pretexto, eso nada más es querer echarle la culpa a otro de tus desgracias, de tus malas decisiones, de tu flojera de no cambiar, ¿cierto o no? Cuando nosotros decimos, ay, es que pobrecito de nosotros, pues somos esclavos del pecado, así nacimos por la culpa de Adán. Si Adán no hubiera pecado, no tuviéramos tanta maldad en el mundo. No, ese ya es problema de todos nosotros. Problema de todos nosotros, porque nos están dando la medicina y no la estamos queriendo aceptar. Nos están dando el buen consejo y no lo queremos tomar. Nosotros queremos seguir nuestra forma de vivir nada más así desobligada, sin importarnos nada y no hacer nada para arreglar y mejorar nuestra condición espiritual y familiar y en todos los sentidos. Amados hermanos, Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús vino a ayudarnos, a darnos vida, a libertarnos, a darnos mejor oportunidad. ¿Quieres tener en verdad un matrimonio feliz? Dice la gente, yo por eso no me caso ya. ¿Para qué me caso? Si al rato todo el mundo se anda divorciando. Bueno, ese es el problema, de que les están dando el remedio y no lo aceptan. No adulterarás, no codiciarás. Amén. Amarás como Dios amó a la iglesia. Amados hermanos, ahí está todo lo que necesitas. Construye tu matrimonio. Ahí está todo lo que necesitas. Construye tu hogar. Ah, no, que me lo venga a construir Dios. No, Dios no te va a construir tu hogar. Te toca a ti. Te toca a ti construirlo. Dios ya te dio la oportunidad de hacerte libre. Dice la palabra de Dios, y el que a mí viene,
yo no lo echo fuera. Amén. Esclavos voluntarios. Hay mucha esclavitud, hay mucha desgracia en el mundo, en los hogares, en las vidas, debilidades, pero todas son voluntarias, hermanos. Ahora son voluntarias, porque dice la palabra de Dios: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿A alguno le falta algo? Demándelo. ¿Le falta sabiduría? Demándelo, porque yo soy abundante en dar lo que necesiten. En otras palabras, lo que necesitamos para poder vencer, para ser mejores hijos, mejores esposos, mejores miembros en el cuerpo de Cristo, mejores personas, demándelo al Señor, pero no espere que Dios se lo va a mandar en un paquetito por el UPS y usted nada más lo va a abrir y ya está. Vamos a trabajar. Vamos a crecer en la obra del Espíritu. Amén. Vamos a crecer en la obra del Espíritu. No podemos crecer en el Espíritu abundando en las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Tenemos que crecer en el Espíritu. ¿Y cómo? Actuando, haciendo lo que me toca perdonar. Vamos a trabajar. Amén, hermanos. Esclavos voluntarios. Dios nos hizo libres. No vayas con tu amo a que te haga un agujero en la oreja para declararte públicamente que tú voluntariamente le quieres servir a ese amo malo. Cristo Jesús nos hace libres para que tengamos la bendición de poder lograr lo que nosotros queremos. Y dice la palabra de Dios que Él vino a darnos vida y vida en abundante. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? ¿Cuál es tu deseo? Quiero invitar a cada uno de ustedes para que con todo nuestro corazón nos esforcemos a hacer los cambios que necesitamos hacer, a crecer, a reconocer qué es lo que tenemos que hacer y reconocer que la palabra de Dios no es un no hagas esto, no hagas aquello, es simplemente el ponernos clara y evidentemente las situaciones de los daños, los graves daños que ocasionan a nuestra vida la desobediencia a las leyes que Dios puso para que vivamos todos y logremos lo que nosotros queremos, hogares felices. Amén. Mire las riquezas que da el mundo y las riquezas que da Dios. ¿Dios da riquezas? Amén. ¿El mundo da riquezas? Sí, da riquezas también. No más que las riquezas del mundo traen mucho dolor, porque esas se adquieren a como caiga, y caiga quien caiga. Y las riquezas que da Dios no. Las riquezas que da Dios son para administrarlas para bendición de otros. Amén. Respetando la vida de otros, respetando las posesiones de otros. Hay diferencia, mucha diferencia. Pero ¿saben qué? Las riquezas que Dios da, dice la palabra de Dios que a sus bendiciones y a lo que Él da no le añade dolor. No le añade dolor. Y los esclavos del pecado, de Satanás, del mundo, sus riquezas vienen llenas de dolor. Valoremos, hermanos, lo que tenemos y crezcamos en la gracia de Cristo Jesús, porque Él nos vino a dar libertad. No quiera ser esclavo voluntario, hermanos, del pecado, de la maldad. Menos pretendas regresar otra vez a ser esclavo, como dice la palabra de Dios, los judíos, ¿verdad?, saliendo de Egipto y queriendo volver a Egipto otra vez. Menos pretendas querer ser esclavo otra vez de Satanás. Oremos al Padre y démosle gracias por la salvación, pero también pidámosle sabiduría para vivir cada instante con entendimiento, para que valoremos la libertad con que Cristo nos hizo libre y no por cualquier pretexto querramos mejor regresar atrás. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa oportunidad que tú nos das de poder entender, Señor Dios, el por qué los 10 mandamientos, el por qué
todos tus mandamientos. El por qué, Señor, tú nos invitas a que reconsideremos nuestros pasos de inmoralidad, nuestros pasos, Señor Dios, de cualquier estilo de vida que hoy se propaga con tanta desfachatez y que lo único, Señor, que trae es dolor a las personas. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos tu bendición para que podamos nosotros también ayudar la vida de nuestros hijos, nuestro hogar, Señor. Nosotros reconocemos cómo el pecado y la maldad, Señor, tiene tantas caras que parecen muy agradables y que nuestros hijos, Señor Dios, fácilmente pueden ser embabucados y caer, Señor, en esas tentaciones. Pero te pedimos que nos hagas unidos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, para juntos orar con fe, con confianza, Señor, por la vida de nuestros hijos, y que tú los cuidarás y los guardarás de todo mal, Señor. Que podrán luchar contra todo pecado y saber decirle no a la cantidad de pecados que vienen para destruir su matrimonio, su vida, su hogar, su familia, su existencia. Te pedimos por este mundo, Señor, tan lleno de maldad, tan lleno de odio, de guerras, de abusos de poder y de todas formas, para que aquellos que quieren ser libres reconozcan esa esclavitud en la cual están ellos ligados al pecado y acepten esta palabra que tú nos dejas aquí en Romanos, hablándonos de esta oferta de libertad, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga en abundancia. Dios bendiga su hogar. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios los bendiga.